Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Qué alegría volver a estar en la presencia del Señor juntamente con ustedes. Espero en el Señor que Él pueda hoy advertirnos a través de su palabra, pero también restaurarnos, porque ese es nuestro Dios. Él es un Padre que nos cuida, un Padre que nos restaura. Saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento y queremos decirle que estamos orando por cada uno de ustedes. Estamos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Estamos orando por Luis Eduardo Londoño. Estamos orando también por Oscar. Estamos orando por Alejandra. Estamos orando por una cantidad de personas que han tenido quebrantos de salud, pero la iglesia está orando. Y el Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y eso es lo que estamos pidiendo, la sanidad. Así que, hermanos, estamos orando por ustedes y les animo a todos ustedes como iglesia que estemos orando los unos por los otros. Para entrar en materia con el sermón en esta mañana, quiero hacerle una pregunta y es: ¿qué clase de hijo se considera usted? ¿Qué clase de hijo se considera usted? Como hijo de familia material y física, pero también como hijo de Dios. Porque la palabra del Señor precisamente habla de dos hijos que tuvo un padre. Y de eso le quiero hablar en esta mañana, de un hijo que fue un hijo perdido, la famosa parábola del hijo pródigo. El hijo perdido, el que malgastó, despilfarró todos los bienes de su padre. Pero quiero mirar en esta mañana con ustedes, amados hermanos, es la forma en que este hijo se perdió, pero también la forma en que él fue restaurado. Y vamos a orar en esta mañana que Él nos ayude a entender su palabra, a afirmarnos en Él, y los que se sientan alejados del Señor o están alejados puedan volver a Él. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias en esta mañana, precioso Dios, por tu presencia en medio nuestro y por tu presencia en cada hogar, en cada familia, Señor, que se está conectando a esta hora para bendecir, glorificar tu nombre y para recibir de ti esa palabra, Señor, que tiene el poder para transformar, para sanar, para cambiar, para restaurar. Oro, Señor, por todos los hermanos que están presentando quebrantos de salud y ruego que tu mano bendita y poderosa esté limpiando los cuerpos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, pero también oro que haya en nosotros esa reverencia, ese respeto, esa atención, Señor, al escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Espíritu Santo, ilumínanos para comprender tu palabra y que como hijos hoy podamos escuchar tu dulce voz, precioso Padre Celestial, que nos llamas, primero a no irnos de tu presencia, pero segundo a volver si nos hemos alejado. Que tu palabra hoy cumpla el propósito para el cual la envías y que traigas bendición, sanidad, restauración a cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estaba leyendo esta parábola del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11, estaba considerando mi vida. Y toda familia tiene como que, una familia que tenga varios hijos. Algunos se caracterizan porque hay uno que se le dice la oveja negra. Es ese hijo que por su carácter, por sus acciones, causa mucha tristeza, mucha preocupación, mucha decepción a los padres. Y de eso habla precisamente esta parábola, de un hijo que era como esa oveja negra. Pero miremos la vida de este hombre, como les decía hace un momentico, cómo fue que se perdió, pero también cómo fue que él se restauró. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11. Es una historia muy conocida, pero creo que Dios nos va a enseñar cosas nuevas en esta mañana. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una hermosa parábola que el Señor Jesús narra en medio de una multitud de personas. ¿Por qué se dan estas parábolas? La del hijo perdido, la de la moneda perdida y la de la oveja perdida. Porque el Señor estaba hablando con publicanos, con pecadores, con personas que tal vez no eran judías, o personas que estaban alejadas de toda la tradición judía, y que los fariseos veían como pecadores, como personas que no merecían estar cerca del Señor. Y en el capítulo 15, cuando uno lee al comienzo este capítulo, uno se da cuenta que la ocasión de esta parábola y de las que el Señor narra tiene que ver con el menosprecio que tenían los fariseos y los escribas hacia los publicanos y pecadores. Entonces, el Señor narra estas tres parábolas para mostrar el amor tan grande que tiene Dios por sus hijos, tanto por los publicanos y pecadores, y aún también por los escribas y fariseos. Y entonces habla de esta parábola. Pero entonces vamos a mirar aquí el hijo perdido. Vamos a mirarlo y vamos a aplicar a nuestra vida. Este hijo vivía con su padre, vivía con su hermano, estaba viviendo bien, él no le faltaba nada, pero un día él decidió reclamarle a su padre las posesiones, lo juntó todo, se fue a una ciudad lejos y dice que allí vivió perdidamente, que malgastó y gastó todo el dinero, y luego vino una hambruna a aquella ciudad y empezó a pasar necesidades. Pero en medio de eso él volvió en sí, tomó conciencia y decidió volver donde su padre a pedirle perdón. El padre le perdonó, le restauró, hizo fiesta porque ese hijo perdido había vuelto. Qué hermosa historia. Y esta historia del hijo perdido puede ser su historia, o puede ser mi historia, o puede ser nuestra historia, que nos hemos alejado del Señor de mil maneras y luego nos hemos arrepentido y hemos vuelto. Pero miremos entonces primero en el hijo perdido, miremos el pecado del hijo, el pecado del hijo. Y cuando usted mira los versículos del 11 al 16, usted ve que allí el hijo menor es el que le reclama a su padre.
la parte que le correspondía de la herencia. Generalmente la herencia se da es cuando los padres mueren, pero aquí este hijo estaba pidiendo la herencia mientras su padre vivía. Casi que él le estaba diciendo a su papá que se muriera para él tener las cosas que ni siquiera, o los bienes que ni siquiera él había trabajado, sino que su padre se había esmerado y había generado unos bienes para bendecir a sus hijos cuando él muriera. Pero este hijo menor, este hijo rebelde, este hijo irrespetuoso, pues le reclamó a sus padres su herencia. Y pedir la herencia en vida a los padres era una falta de respeto, era ir en contra de la autoridad. Sin embargo, el Padre, en medio de su bondad, de su inmensa misericordia, de su gracia inefable, pues dice la Escritura que le repartió los bienes. Y dice la Biblia también que este hombre, cuando lo juntó todo, tal vez vendió, juntó dinero y después se fue a un lugar apartado. Estaba pensando en este hombre y también en nosotros como hijos de Dios y también como hijos dentro de una familia. Hay hijos que reclaman mucho, hay hijos que exigen sus derechos, pero no hacen sus deberes. Hay hijos que irrespetan a sus padres, hay hijos que están diciendo o están pensando a lo que ellos tienen derecho dentro del hogar y están exigiendo a sus padres lo que ellos creen que se merecen. Y así estaba este hijo. Tal vez nosotros hoy, como hijos de Dios, tal vez nos hemos vuelto personas que le reclamamos a Dios, que le exigimos cosas, que colocamos a prueba al Señor, que lo desafiamos o que lo condicionamos y le decimos que si hace tal cosa, entonces hacemos esta, que si me responde con tal milagro, entonces no me voy o me quedo. Y así era este hijo rebelde, era un hijo inmaduro, era un hijo que estaba pensando solo en él mismo. Y noten que para este hijo lo importante no era ni el padre ni la familia. Para él no eran importantes ellos, para él era importante lo que el padre le podía dar. Es decir, estaba mirando, eran los bolsillos o las manos del padre lo que él le pudiera dar o lo que él se pudiera aprovechar. Recuerda que hace poco hablamos de esas personas convenientes. Ese era este hijo, una persona conveniente que estaba mirando a ver qué se aprovechaba de lo que tenía el padre. Hoy muchos hijos están aprovechando en cierta medida de las bondades, de la generosidad, de la bendición del Señor, pero no se portan como hijos, no lo honran, no lo obedecen, no quieren al Señor, quieren sus milagros, quieren sus bendiciones, quieren su respaldo, pero no lo quieren honrar, no quieren permanecer a los pies de Él, no quieren tener relación con Él, ni caminar de la mano del Padre Celestial. Así hay muchos hijos. De hecho, yo estaba pensando que en mi niñez, en mi adolescencia, parte de mi juventud, también en mi familia fui como la oveja negra. Hice sufrir a mis padres, hice sufrir a mis hermanos, pero también sé que yo estaba alejado de Dios y también estaba pensando de Dios o lo que me pudiera dar, pero yo no estaba como muy convencido, interesado en que debía rendir mi vida al Señor. Hoy, lastimosamente y tristemente, dentro de la iglesia del Señor hay esta clase de hijos. Estos hijos que exigen, estos hijos que piden, estos hijos que dicen que se merecen las cosas, pero estos hijos que no están interesados en obedecer, en honrar, en respetar, en adorar al Padre Celestial o en hacer sus deberes dentro del hogar. Lo otro que dice de este hijo es que llegó un momento donde él recogió todo lo que tenía. Él parece que vendió todo, consiguió dinero y cuando ya consiguió ese dinero lo que hizo fue irse a una ciudad apartada,
Es decir, él quería irse a un lugar donde nadie le dijera nada. Él se quería ir a un lugar donde no sintiera que debía estar obedeciendo al Padre, sino que quería hacer su propia vida. Él quería ser libre. Y hoy hay muchos hijos así. Muchos hijos que están diciendo que si quieren ir de la casa para que no los manden, para no hacer los deberes dentro del hogar, para no hacer las tareas, y están pensando solo en satisfacer su propio ego, sus propios sentidos, sus propias emociones, darle rienda suelta y que nadie les diga nada. De hecho, uno escucha a muchos hijos que cuando los padres les están tal vez corrigiendo, les está diciendo, no, no me diga nada, no me diga nada. Este hijo era así, este hijo apenas recibió la bendición del Padre, se fue lejos de su presencia. Hoy a muchos hijos el Señor los ha bendecido. Hoy a muchos hijos el Señor les ha prosperado. Y ahora que el Señor les ha dado y les ha bendecido, en vez de bendecir, honrar a Dios, honrar su obra, están tomando esa bendición solo para sí mismos, para las cosas que les interesa, no para las cosas que edifican, y están malgastando las cosas que Dios le ha dado. Dice la Biblia que este hombre se alejó de la casa. Él no quería estar bajo la autoridad de Dios. Es algo pues como sorprendente, triste también, que queramos las bendiciones de Dios, pero no queramos estar bajo su voluntad, que no querramos que Él nos dirija, nos guíe, nos dé su consejo, sino que queremos sus bendiciones, pero no queremos que Él nos dirija ni nos diga qué hacer con lo que nos da. Y ese fue este hijo, y así hay muchos hijos en las familias, pero también en la iglesia del Señor. El pecado del hijo le reclamó a su padre lo que le correspondía, pero apenas tenía todo lo que le correspondía, se alejó de la presencia de él, de la familia de él, de la cobertura que daba el hogar, y se fue a hacer su propia vida. Pero también el pecado del hijo se ve reflejado, dice, en que él desperdició la herencia. Y dice la Escritura allí que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces uno se puede imaginar que este hijo desperdició la herencia en sus placeres, desperdició la herencia, como dice luego el hermano mayor, le dice, él se gastó y desperdició el dinero de la herencia en prostitutas. Entonces este era un hijo que se dejó guiar por toda esa parte inmoral, y aun cuando no quería autoridad, aun cuando no quería ser esclavo ni obediente al Padre, él se volvió esclavo del pecado y se volvió esclavo tal vez de las fiestas, se volvió esclavo de las diversiones, se volvió esclavo en la parte sexual, y todo lo hubo malgastado. Todo lo que Dios le dio o el Padre le dio con tanto amor, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, este hombre egoísta que solo pensaba en sí mismo, que tenía un orgullo altísimo, que tenía una rebeldía exagerada, este hombre desperdició todo lo que el Padre le había dado, y dice que vivió perdidamente. Esta historia nos hace reflexionar mucho sobre nuestra vida, y nos hace reflexionar mucho sobre cómo Dios nos ha bendecido a través de nuestra vida, cómo nos ha prosperado, cómo nos ha bendecido a nivel de salud, a nivel de talentos. Tal vez nos ha prosperado económicamente, tal vez nos ha dado unos talentos, unos dones, unas habilidades, tal vez nos ha dado gracia en un trabajo, en un ministerio, y todo eso viene de parte de Dios. Y esas cosas que Dios nos ha dado debemos colocarlas al servicio de Él y honrarlo a Él y bendecir a otros. Pero es posible hoy que muchos hijos y también hijas estén viviendo perdidamente después de que Dios les ha dado todo lo que son y todo lo que tienen.
Hoy muchos hijos están mirando hacia el mundo y me llama la atención de este hijo perdido que me da la impresión a mí que desde cuando estaba en casa del Padre su corazón no estaba con él. Su corazón no estaba con su hermano, su corazón no estaba con toda esa cobertura espiritual y ese hogar, sino que su corazón estaba en el mundo. Él meditando, mirando a los demás, mirando su propio corazón, el enemigo ofreciéndole lo que aparentemente da felicidad, lo que da gozo, lo que da alegría, lo que produce diversión. Y él en su corazón ya estaba alejado del Padre cuando él se fue lejos y cuando se fue a buscar todas esta clase de cosas que luego iban a traer consecuencias sobre su vida. Y yo me he puesto a pensar cuántos hijos de Dios hoy pueden estar cerca del Señor de presencia, pero su corazón está en el mundo. ¿Cuántos hoy quieren divertirse como se divierte el mundo? ¿Cuántos hoy quieren estar en fornicación o aún ya lo están? Y aún están en la iglesia en vez de arrepentirse. Porque ¿dónde es el lugar alejado nuestro? No necesariamente tiene que ser físico, que nos separemos de la iglesia o de la familia. Un lugar lejano es donde no esté Dios en nuestras vidas y donde no lo estemos honrando. Eso es un lugar lejano. Y hoy pueden haber muchas personas así que se cansaron de la presencia de Dios, que no disfrutan la presencia del Señor, que están esperando solo las bendiciones materiales y económicas para salir y dar rienda suelta a toda la maldad y a todo el pecado que hay en un corazón que no está arrepentido, que no es agradecido con lo que el Señor le ha dado y que está pensando solo en disfrutar su vida ahora que es joven o ahora que es adulto o ahora que es divorciado o divorciada. No importa la edad. Hoy mucha gente que se dice hija de Dios se está alejando del Señor o está esperando una bendición, está esperando un trabajo para luego irse a pecar, para ir a ofender al que nos ha dado toda la bendición, toda la salvación, toda la cobertura y toda la protección. Ese fue el pecado del hijo menor. Pero ¿qué más trae el pecado? Pues déjeme decirle, amado hermano y amigo, que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Si bien el pecado primero tal vez aparentemente trae una bendición, trae una abundancia, trae una prosperidad, trae un disfrute, ¿cierto? Trae un placer momentáneo, pues déjeme decirle que también el pecado trae consecuencias y hace parte del paquete del pecado. Uno no puede esperar que uno peque y que no le pase nada. Uno no puede esperar que uno transgreda las leyes de Dios y no haya consecuencias. Es imposible. Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae su juicio. Y aquí dice la Biblia que este hombre, este hijo menor, este hijo que se perdió, dice que llegó un momento donde acabó el dinero. Y la verdad es que un hijo de Dios, con la bendición de Dios, pero sin la sabiduría de Dios y sin estar cerca de Dios, va a malgastar todo lo que Dios le ha dado. Hoy muchas personas Dios ha bendecido, pero también han llegado a situaciones extremas de tragedia, de ruina, no solamente financiera, sino espiritual, ministerial, familiar. ¿Por qué? Porque se han alejado del Señor, porque no han honrado a Dios con lo que Dios les ha dado, porque no han rendido su vida y lo que Dios les ha dado a Él, y están haciendo con lo que Dios, lo que a ellos les parece, y realmente ese es el pecado. Detrás de todo pecado está que yo quiero hacer las cosas como yo quiero y no quiero que Dios me diga nada. Y aquí entonces las consecuencias es que se le acabó el dinero, que empezó a padecer hambre, que los amigos con los que antes tal vez se divertía, tomaba y comía, ahora le dieron la espalda. Que allí dice la Biblia que nadie le daba nada cuando él pedía. Y esas son las tragedias de ver personas
espiritualmente prósperas y luego verlas a uno en una condición espiritual tan triste, tan decadente, solo porque se alejaron del Señor. Pero también dice la Biblia que este hombre que lo tenía todo, estaba con el Padre. Miren la degradación, hermanos. Estaba con el Padre, tenía una dignidad, tenía un título, tenía una herencia, tenía un apellido, tenía una imagen, tenía la bendición, pero decidió tomar eso y correr, ir y desgastarlo. Entonces él empezó a caer, empezó a degradarse, y llegó tanto la degradación de este hombre que dice la Escritura que fue a pedir trabajo para cuidar cerdos. Y para el pueblo judío el cerdo es un animal inmundo o impuro. Y imagínese él estar pensando no solamente en cuidar cerdos, sino también en comer lo que los cerdos comían. Eso es un estado de degradación, que ya no comía lo que podía comer una persona común y corriente, sino que ya llegara a comer lo que comían algunos animales, y sobre todo animales impuros según la ley judía. Entonces es un estado de degradación, y yo quiero decirle a usted, amado hermano, usted que está a los pies del Señor, que está en la iglesia del Señor, que está en la presencia del Señor, valore estar en la vida cristiana, valore y agradezca y cuide su salvación, porque este hombre no cuidó lo que Dios le había dado y lo desperdició todo, y llegó a un estado degradante que uno no se alcanza a imaginar. Muchas personas hoy están viendo el mundo como algo atractivo, como que se están perdiendo la juventud, como que le están prohibiendo cosas que debería disfrutar y experimentar. Hoy me entristece ver que algunas niñas cristianas, jóvenes cristianos, adolescentes cristianos, con ideas de que hay que aventurarse, que hay que experimentar, que hay que dar rienda suelta a las emociones y los sentimientos, sabiendo que la Biblia habla de que los sentimientos, que el corazón es engañoso, que nuestros deseos nos mienten y no nos muestran toda la verdad, más la palabra del Señor sí, su Santo Espíritu. Pero hoy muchos jóvenes están como en una desbandada, corriendo hacia el mundo sin saber, o por lo menos ahora sí ya saben, que allá en el mundo, cuando al comienzo le puede mostrar placer, después le va a mostrar aflicción, le va a mostrar tristeza, le va a mostrar ruina. Hermanos, esto de la parábola del hijo pródigo, o el hijo que despilfarró todas las cosas, que yo lo llamo el hijo perdido, es una realidad. Y es una realidad porque nosotros sin Dios vivimos de esta manera. Vivíamos en una condición espiritual terrible, en condición de hogar, de relaciones, de economía. Estábamos muy mal. Pero también sé, porque también fue mi experiencia de haberme alejado del Señor cuando yo a Él lo conocí, cuando estaba joven, y joven también me alejé del Señor después de que Él me sanó y me dio un trabajo y me dio mucha bendición. Como este hijo pródigo, junté todas las cosas y empecé a alejarme poco a poco del Señor, hasta que llegué a un término, a un punto donde yo no me imaginaba que iba a llegar. Y ese es el problema del pecado, y ese es el problema de alejarnos de Dios, que no sabemos hasta dónde, hasta qué distancia vamos a estar lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la familia del Señor. Y allí, en esa lejanía, en ese abandono, en ese estado tan caótico y tan triste, dice la Biblia que este hombre se arrepintió. Si aquí ya vemos el pecado del hijo pródigo, ahora veamos, o del hijo perdido, ahora veamos el arrepentimiento de este hijo. Y dice en los versículos 17 al 21, después de estar allí casi que comiendo el alimento de los cerdos, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el arrepentimiento y este es el verdadero arrepentimiento. Aquí vemos a un hombre que ya es consciente de su condición. Hermanos, nunca volveremos a Dios, nunca le daremos la espalda al mundo a menos que estemos conscientes de la condición espiritual en la cual estamos. Hoy muchas personas, no pocas, están alejadas de Dios. Hoy muchas personas, como lo escuché de un predicador que tiene mucha autoridad y que es digno de escucharle, él dijo: esta pandemia ha mostrado que muchos han vuelto atrás, que muchos se han alejado de Dios. Él dijo: han colocado la mano en el arado y han mirado atrás. Esta pandemia está haciendo o está mostrando lo que hay en el corazón de aquellos que se han llamado hijos de Dios. Y yo quiero preguntarle en esta mañana a usted, amado hermano, y espero que usted le hable al Señor y le responda a Dios desde su corazón. Usted siente, usted cree, usted es consciente de que esta pandemia lo ha alejado a usted de Dios. ¿Ha perdido usted el interés por las cosas de Dios? ¿Ha perdido el interés por leer la Biblia? ¿Ha dejado de orar? ¿Usted ha dejado de congregarse o de conectarse virtualmente? ¿Perdió sus deberes como hijo de Dios y como miembro de la iglesia, de diezmar, de ofrendar, de dar para las misiones, de ayudar a los necesitados de la iglesia? ¿Está viviendo para usted mismo? Esas son características y síntomas de un hijo que se ha ido alejando de Dios. Usted ahora que no está ejerciendo tal vez un cargo como antes lo hacía en la iglesia, ha bajado o ha disminuido su tiempo de intercesión. Usted es sensible a la necesidad de buscar del Señor y de su presencia, o ya se ha ido perdiendo en el mundo, en la diversión, en la televisión, en todas las cosas virtuales, se ha desconectado de su familia cristiana, porque de verdad, hermanos, que al comienzo, cuando empezó la pandemia, nosotros como pastores decíamos: mucha gente va a volver a los pies de Dios, mucha gente se va a restaurar, mucha gente va a entregar su vida al Señor, y al comienzo parecía que fuera así, y ciertamente algunos llegaron y se mantienen y están buscando de Dios de corazón, pero hay muchos de esos que lo buscaron ahora están alejados, y muchos que ya estaban con el Señor antes de la pandemia, ahora durante la pandemia se han ido enfriando espiritualmente, han ido cayendo como en una somnolencia, como en un sueño espiritual, como en una dureza de corazón, y han estado más metidos en la parte virtual, en todos esos aplicaciones de diversiones, y a uno le da tristeza cuando uno ve ya que algunos están con aplicaciones mostrando sus atributos, mostrando más de lo que deben de mostrar de su cuerpo, mostrando su sensualidad, mostrando la belleza física, que es un don que les da Dios, pero alejados de la presencia del Señor. Ya no se les ve la belleza espiritual, ahora están mostrando su belleza física, atrayendo lo que le agrada al mundo, pero no atrayendo lo que agrada al Señor. Entonces, hermanos, aquí él ya llega a esa condición, él reconoce, y él dice la palabra que él volvió en sí, y dice que ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Si nosotros no somos conscientes de lo que hemos perdido al estar en la presencia del Señor, nunca nos vamos a arrepentir. Hoy muchos tal vez no han vuelto al Señor porque todavía tienen algo de las bendiciones que Dios les ha dado. Y por eso no se les ha acabado todo. Y por eso no están buscando al Señor. Pero esta pandemia y otras situaciones que quizás lleguen van a probar realmente la clase de hijos que somos. Y va a demostrar si realmente amamos al Señor o no lo amamos. Y realmente va a mostrar también el arrepentimiento de muchos cuando vengan las situaciones trágicas. Hoy personas que no han buscado el Señor han llegado a situaciones trágicas y ahora nuevamente están buscando de Dios. Se están arrepintiendo y están diciendo: voy a ir al Señor, que Él es misericordioso. Y precisamente fue lo que hizo este hijo perdido. Volvió en sí. Y nosotros sabemos que ese volver en sí no es algo que salga de iniciativa de Él. Por la palabra del Señor, por el Nuevo Testamento, sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye a los que somos hijos de Dios. Sabemos que el Señor a esos hijos que están lejos los sale a buscar. Y los sale a buscar con su misma presencia, pero también los sale a buscar a través de la iglesia, que es su cuerpo. Y nosotros como iglesia estamos haciendo un llamado a esos hijos perdidos para que vuelvan al Señor, para que consideren su condición, para que puedan dimensionar lo que han perdido y lo que se van a perder si no vuelven arrepentidos al Señor para pedirle perdón y para que Él les restaure. Este hombre meditó en su condición. Y yo quiero hacerle esa pregunta a usted, amado hermano. ¿Ha meditado en su condición espiritual? ¿Ha meditado en su comunión con Dios? ¿Ha decrecido? ¿Ha disminuido? ¿Se ha enfriado? ¿Siente que se está alejando, que está alejado? Porque el hijo pródigo o este hijo perdido, cuando tenía bienes y cuando tenía las bendiciones, creía que iba bien. Ni siquiera estaba pensando en cómo iba, pero en la tragedia se dio cuenta realmente cómo estaba. Y yo le animo a usted y oro al Señor y ruego al Espíritu Santo que esté hablando a su corazón, que esté hablando a mi corazón y que nos haga ver la condición en la que realmente estamos y la necesidad de correr a los brazos del Señor. Este hombre meditó también en la condición de los siervos, de los que estaban trabajando al servicio de su padre, y él decía: yo siendo hijo estoy comiendo como los animales, y los que estaban al servicio de mi padre y a mi servicio allá están comiendo de los manjares que da mi Padre Celestial. Y él miraba esa condición. Y él, en medio de ese reflexionar sobre su mal proceder, sobre su orgullo, sobre su egoísmo, sobre su pecado, sobre su inmoralidad, sobre su necedad, él dice: voy a levantarme y voy a ir donde mi Padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Él meditó todo eso y él dijo: realmente, aun cuando soy hijo, no me he comportado como hijo. No merezco ser llamado hijo de Dios. Y aquí vemos un contraste. Mientras que antes como hijo reclamaba, ahora por su conducta, por su mal proceder, dice: no merezco ser llamado hijo de Dios. Y eso es una verdadera evidencia de un arrepentimiento genuino, donde ya no exigimos, donde ya no reclamamos, sino que donde podemos reconocer que no merecemos ser llamados hijos porque no hemos honrado como debe ser a nuestro Padre Celestial. Y él no solamente meditó. Hoy hay muchas personas que meditan, que tienen la iniciativa, que dicen: voy a hacer esto, voy a cambiar aquello, voy a empezar un devocional, voy a empezar otra vez a leer la Biblia, pero todo se le va en deseos. Este hombre que se arrepintió de verdad
Y el verdadero arrepentimiento no solamente trae esa conciencia de saber que estoy mal y también ese deseo de hacer las cosas, sino que lleva las cosas a la práctica. Es decir, pone en acción sus deseos, tiene determinación. Y dice la Biblia que este hombre decidió levantarse. Primero reconoció su maldad y al reconocerlo, como que el Señor le dio fuerzas para levantarse e ir donde su padre a pedir perdón y a pedir misericordia. Y dice que él decidió, que él actuó y él se humilló y él confesó y él pidió perdón. Y ese cuadro tan hermoso que se muestra, que él empieza otra vez el rumbo a casa, el camino a casa. Si antes le dio la espalda al Padre, le dio la espalda a la bendición que tenía y empezó a alejarse y empezó a acercarse al mundo, ahora en un verdadero arrepentimiento él le da la espalda al mundo y empieza otra vez a acercarse a su Padre. Él no merecía nada y estaba consciente de eso, pero también sabía que tenía un Padre misericordioso, un Padre bondadoso y generoso. Y dice que él fue y que cuando el Padre lo vio a lo lejos, el Padre salió a correr y él le dice que Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hombre tuvo una confesión. Este hombre reconoció su maldad, reconoció su pecado, reconoció su irrespeto frente a su Padre, reconoció su rebeldía. Y él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, he quebrantado las leyes de Dios y también he deshonrado tu vida. Perdóname. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando yo entregué por primera vez mi vida a Cristo, hice lo que hizo el hijo pródigo. Pero después que estaba en las cosas del Señor y poco a poco me fui alejando, como lo hizo también este hombre, también volví al Señor y volví muy arrepentido, con una necesidad profunda de su presencia y también con mucha vergüenza de haberme alejado tanto tiempo del Señor. Y también a él le dije que me perdonara, que no era digno de ser llamado su hijo, que llegué a ser un líder de la iglesia y que ahora solo quería ser un hijo, estar por ahí en un rinconcito, en una parte del templo, adorándolo, escuchando su palabra, y yo me contentaba con eso, porque quería estar en los brazos de mi Padre Celestial. No tenía vida si no estaba a los pies del Señor. Y fue algo extraño porque cuando el Señor me llamó nuevamente a su presencia, yo no estaba ni en una crisis económica, ni estaba con una enfermedad, ni tenía nada así en ruina como estaba este hombre, pero sí estaba arruinado espiritualmente. Tal vez tenía dinero, tal vez tenía otras distracciones, otros placeres, pero mi alma estaba arruinada, estaba vacía, estaba triste y no podía vivir sin mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces llegó un momento donde Él me dio fuerzas para poder tomar decisiones radicales y empezar a caminar de la mano de Él. Y es lo que yo le digo a usted, amado hermano, si usted está en los caminos del Señor y está mirando el mundo, arrepiéntase. No se vaya a buscar cosas que usted no sabe si va a poder volver, como Dios nos ha permitido a otros. Es posible que otros se devuelvan o se vayan al mundo y no vuelvan a la presencia del Señor porque están desconociendo y están tal vez subestimando el poder del pecado. Y hay muchos que se van y no vuelven. Pero este hijo volvió por la gracia y misericordia de Dios y se arrepintió y reconoció su maldad y se dio cuenta que él no merecía nada, que no era digno de ser llamado ni siquiera hijo de Dios. Y así es como debemos mantenernos siempre, hermanos, sabiendo que todo lo que tenemos es por gracia. Hoy muchas personas dicen que nos merecemos esto, que nos merecemos lo otro, que ánimo, usted se lo merece, que usted es hijo de Dios, que quiere todas las bendiciones, que puede reclamar, que puede pedir. Y la verdad, ese no es el cristianismo.
Ese es un cristianismo falso, es un cristianismo de la prosperidad, donde le hacen creer que porque usted es hijo, entonces tiene una cantidad de derechos, de reclamar, de exigir. Y no, somos hijos de Dios, lo que tenemos es por gracia. Debemos ser agradecidos por lo que el Señor nos da. Sabemos que Él es nuestro Padre, pero que todo lo que recibimos es por gracia y le rogamos y le pedimos, no le reclamamos, no le exigimos. Y este fue el arrepentimiento del hijo perdido. El que reclamaba ahora se cree indigno. Pero también este hijo perdido que había pecado, pero que ahora se había arrepentido, ahora recibe el perdón de su padre. El perdón de su padre. Y mire lo que dice la Biblia desde el versículo 20, que aquí vemos realmente que en esta historia el protagonista no es tanto los hijos, sino el Padre. El Padre es el protagonista en la historia. Pero tal vez nosotros nos identificamos más con los hijos porque es nuestro proceder, como el que ellos describen ahí, ha sido nuestro proceder delante del Señor. Pero el protagonista de esta historia es la misericordia, la gracia, el amor del Padre Celestial para todos los que se arrepienten de corazón y lo buscan. Entonces dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El perdón para el hijo tuvo nuevamente una humillación para el padre. Si el hijo lo había humillado cuando le exigió que le diera todos los bienes, en esta ocasión el hecho de que el padre corriera era una humillación dentro de la cultura judía. Los padres no corren hacia los hijos, los padres deben caminar hacia los hijos guardando su dignidad, guardando su imagen, guardando su autoridad. Pero aquí el padre debía correr porque dentro de la comunidad judía, si un hijo deshonraba a su padre, la comunidad tenía el derecho de apedrearlo o de lapidarlo. Entonces, ¿qué hizo el padre? Cuando vio a su hijo que lo estaba esperando, que estaba pendiente de su venida, que él se asomaba tal vez por la ventana y miraba hacia lo lejos, pensando en ese hijo que un día se fue, pero también con la esperanza de que ese hijo volvería. Por eso cuando el padre lo vio, fue a correr para protegerlo del juicio que podían por derecho comunitario ejercer las personas que estaban en este lugar y apedrearlo. Y entonces el padre decidió correr y perder su dignidad, ser humillado nuevamente para proteger al hijo que ahora venía buscando al padre que había deshonrado y al padre que había desobedecido. Este perdón muestra un padre misericordioso, un padre que cuando ve a un hijo arrepentido, extiende sus brazos. La Biblia dice que el amor de Dios se manifestó en que Cristo murió por nosotros. Y esa fue la humillación del Hijo. Nosotros debíamos haber muerto, pero murió fue nuestro Señor, para que nosotros pudiéramos tener acceso nuevamente al Padre Celestial. Y aquí el Padre muestra su amor. Dice que Él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este padre no esperó a que su hijo le confesara. Este padre estaba tan contento y tan feliz de que su hijo había vuelto. Y esto debería motivarnos, hermanos, a los que se han alejado, a los que se creen que están alejados del Señor. Vuelva al Señor, vuelva arrepentido de corazón, vuelva reconociendo lo que ha perdido, lo que ha despilfarrado, a quien ha deshonrado, y vuelva a pedirle perdón al Señor. No deje de hacerlo, porque en el Señor está asegurado el perdón y la restauración para todo aquel que se arrepiente y para todo aquel que vuelve a casa del Padre. Y aquí nos muestra esta hermosa parábola
que el Señor es misericordioso, que el Señor está interesado en esos hijos perdidos que ahora quieren volver a Él, que están reconociendo su condición y que solo en el Señor hay perdón, misericordia, restauración y bendición para todos aquellos que volvemos a Él. Yo volví al Señor cuando no lo conocía, pero yo también volví al Señor cuando conociéndolo me alejé y volví, y Él me perdonó y me restauró y me puso a trabajar en su obra, y estoy, yo no sé cuántas veces decir agradecido por el Señor, por la salvación, por la restauración, por ser hijo de Él, por ser siervo de Él y por poder decirle con la experiencia de mi vida, pero también con la autoridad de la palabra, que todo aquel que se arrepiente y vuelve al Señor de corazón, el Señor le perdona. Y dice la Biblia también que le restaura, porque lo que dice aquí el Padre es que le dice a los siervos que le cambien de vestido. ¿Cómo estaría el vestido de este hombre? Un vestido andrajoso, sucio, maloliente, y eso puede significar o simbolizar también todo el pecado, toda la maldad, todo en lo que se había revolcado, todo en lo que se había metido. Este hombre que hizo el Señor perdonó todos los pecados, limpió, quitó toda la suciedad que había en su cuerpo y en sentido espiritual en nuestra alma o en el alma de este hombre, que también en nosotros. Pero también dice la Biblia que le colocó un anillo en la mano, y ese anillo tenía que ver con esa restauración de la identidad y de la posición de hijo de Dios. Pero también dice que le dio un calzado nuevo. Y yo digo, tanta misericordia del Señor, que habiéndole ofendido, habiendo malgastado las cosas que nos ha dado, volver a darnos una oportunidad, volver a limpiarnos, volver a vestirnos, volver a restaurarnos como hijos, y fuera de eso hacer fiesta, porque nosotros volvemos a Él. Muchos tal vez esperando que lo castigaran, que lo enjuiciaran, que lo disciplinaran, pero el Señor en su inmenso amor y misericordia lo que hizo fue abrazar, besar, vestirlo bien, bañarlo, purificarlo, embellecerlo, y luego convocar a una fiesta, porque su hijo había estado muerto y ahora revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y aquí nos muestra, amados hermanos, la misericordia tan grande del Señor. Este texto yo lo pensé, lo estudié, lo bosquejé con dos propósitos. Generalmente uno hace un propósito, creo que van como de la mano. Uno es advertirnos a no alejarnos del Señor. No hay nada bueno si nos alejamos de Él. Pero también si nos hemos alejado, volvamos al Señor, que el Señor nos restaura, el Señor nos perdona. Aquí vemos el pecado del Hijo, pero vemos también el arrepentimiento del Hijo y vemos el perdón para el Hijo. Tal vez, hermanos, estamos pecando y tenemos a la luz de la palabra que el Señor nos muestre todos los pecados que tenemos como hijos, estando a los pies del Señor, en su presencia, en los caminos cristianos. Pero tal vez nos estamos alejando de Él, tal vez estamos con el corazón en el mundo, tal vez están haciendo cosas que no agradan al Señor, y es cuestión de tiempo para que empiecen a descender y a degradarse mucho más espiritualmente, físicamente, emocionalmente, financieramente, porque el pecado abarca y toca todas las áreas de nuestra vida para dañarlas y destruirlas. Pero también, si siente que ha pecado, que está lejos del Señor, se puede arrepentir, puede pedirle perdón al Señor, puede arrepentirse de corazón, puede buscar nuevamente la presencia del Señor, porque Él le va a ayudar y le va a bendecir. Y déjeme decirle por la palabra que esa historia, aun cuando empezó mal, terminó bien.
Y tal vez nuestra historia es así, tal vez hemos hecho muchas cosas malas, pero puede terminar bien. Y puede terminar bien si nos arrepentimos y volvemos al Señor, le pedimos perdón. Él nos va a restaurar, Él nos va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias. En esta mañana, Señor, por esta linda palabra, Señor, que nos llama y nos advierte a no alejarnos de ti, a agradecer y a valorar todo lo que somos y todo lo que tenemos en ti, Señor, que nos advierte acerca del pecado, de las dimensiones, de los alcances, del peligro, Señor, que tiene el alejarnos de ti y el vivir una vida a nuestra manera sin una dirección tuya, Señor. Yo oro por cada hermano que se ha sentido alejado en medio de esta pandemia, Señor, para que pueda arrepentirse, poderoso Dios, y volver a tus caminos. Quiero orar, Señor, por esos hijos perdidos que no están pensando en alejarse, sino que ya están alejados de ti y que han hecho cosas, Señor, que tal vez te han ofendido, que a ellos les han avergonzado, que tienen culpa, que no saben cómo volver a ti, Señor, para que ellos puedan entender que en ti hay misericordia y bondad, y que pueden arrepentirse de corazón y que para ellos hay una nueva oportunidad, poderoso Dios. Ruego en el nombre de Cristo que ese hijo que está perdido, que hoy pueda hacer una oración de arrepentimiento, que hoy pueda reconocer el pecado que ha cometido delante de ti, que hoy pueda reconocer su condición espiritual y su necesidad de ti, que hoy pueda reconocer que tú eres misericordioso, perdonador y restaurador, Señor. Y oro en el nombre de Cristo, que tu perdón, tu misericordia y tu bondad levante a cada hijo, que le limpies, Señor, su corazón, que cambies esas ropas andrajosas de pecado y coloque vestidos de santidad, Señor, de pureza, de limpieza en ti. Tú tienes el poder para hacerlo, es lo que tú quieres hacer con cada hijo, Señor, que se ha alejado. Ayúdale, Señor, y ayúdanos como iglesia a estar unidos en esta familia. Saber, Señor, que tú eres nuestro Padre, pero que también tenemos muchos hermanos y que entre todos nos cuidamos y nos gozamos de estar juntos adorando y bendiciendo tu nombre. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo.